¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo que es los equipos de intercambio de calor, es decir, intercambiadores. Ya acá en este tema vamos a aplicar conceptos que hemos visto en conducción y en convección. En esencia ustedes pueden apreciar un intercambiador coraza-tubo y fíjense el tamaño del equipo. ¿No ve? Nosotros tenemos que diseñar el equipo, el diseño térmico, es decir, cuántos tubos, de qué diámetro los tubos, de qué paso los tubos, de acuerdo de qué diámetro va a ser este tubo externo, coraza. Ya es una parte que vamos a ver en intercambiadores coraza-tubo. Pero de lleno empezaremos a definir qué es un intercambiador. Como dice la diapositiva, es un dispositivo utilizado para el intercambio de energía, es decir, para la transferencia de calor entre dos fluidos, uno caliente y uno frío, que no están en contacto directo. ¿De acuerdo? Entre los intercambiadores que nosotros vamos a utilizar o vamos a estudiar, está en primera instancia un intercambiador doble tubo. Básicamente son tubos concéntricos, es decir, un tubo de menor tamaño está dentro de un tubo de mayor tamaño. Como les puedo mostrar, aquí tengo un esquema de un intercambiador doble tubo. Ya. De esta hora vamos a definir los pasos. Los pasos de los fluidos van a ser cuántas veces pasan por los tubos. Si ustedes se dan cuenta acá, por aquí pasa una vez, sería un paso. Da la vuelta y baja, son dos pasos. ¿De acuerdo? Y eso vamos a estar viendo más adelante también, ¿ya? Ahora, de la misma forma puedo tener intercambiadores doble tubo multitubular, es decir, en un tubo pequeño, en un tubo de mayor tamaño están varios tubos pequeños. No es coraza tubo todavía, ya solamente es multitubular, es decir, estamos poniendo los tubos pequeños en serie. Tengo los intercambiadores de flujo cruzado, que nosotros hemos visto generalmente ese tipo de intercambiador en banco de tubos cuando hemos estudiado la transferencia de calor ahí. Tengo intercambiadores con aletas, que básicamente podemos identificar en los radiadores de los vehículos. Y el que vamos a estudiar posteriormente, tengo los intercambiadores coraza tubo, ¿no? Un tubo grande. Han visto ustedes en la foto, tiene una infinidad de tubos pequeños. De acuerdo, y aquí vamos a definir los pasos, ¿no ve? Si este tubo es el grande, es la coraza, aquí está pasando una vez. Va a ser un paso coraza, y en los tubos, ¿cuántas veces está pasando? Dos veces. Pero eso lo vamos a estudiar en su momento. ¿De acuerdo? Lo que nosotros tenemos que estudiar ahora es básicamente estudiar el diseño de los intercambiadores, y vamos a empezar con el intercambiador doble tubo. ¿Ya? Básicamente nosotros queremos ver en esta parte el intercambio entre dos fluidos que no cambien de fase. Vamos a estudiar entonces diseño de intercambiadores monofásicos. Ambos mantienen en fase líquida. ¿De acuerdo? Y básicamente vamos a utilizar esta ecuación, ¿no ve? El flujo de calor es el área multiplicado por el coeficiente global de transferencia de calor por el delta de temperaturas. Este delta lo vamos a modificar porque estamos trabajando con tubos. En su momento va a ser la diferencia media de temperaturas logarítmicas, que ya lo hemos demostrado. Bueno, en esta parte yo estoy evidenciando más o menos en qué unidades vamos a trabajar. La lógica va a ser que de alguna manera yo debo conocer el calor, debo evaluar el delta T y debo conocer el delta T. Debo conocer el coeficiente global y debo conocer el delta T. ¿Para qué? Para evaluar el área de transferencia. En este caso va a ser evaluar el área de transferencia entonces. ¿De acuerdo? Primero vamos a estudiar doble tubos, ¿no? Que son los tubos concéntricos, y vamos a ver dos tipos, ¿no ve? Que pueden existir de acuerdo a la configuración que puedo poner, de flujo paralelo o de contracorriente. De flujo paralelo, tanto el fluido caliente como el fluido frío ingresan por el mismo sector, ¿no ve? Por el mismo lado del intercambiador. En cambio, en contracorriente ingresan por diferentes sectores, por un lado el caliente y por otro lado el frío. Nosotros, la transferencia de calor, ese cambio de temperatura en función de la posición, ¿no ves? Existe transferencia de calor por convección, ¿no ve? Lo vamos a representar en un diagrama térmico, como el que les muestro.
de flujo paralelo y de flujo contracorriente. Lo que pueden ver ustedes, en el flujo paralelo se acercan, pero las temperaturas de salida no se cruzan, si vale el término. En cambio, en el intercambiador contracorriente podemos evidenciar que las temperaturas de salida tienen un determinado cruzamiento. Es decir, el intercambiador más eficiente es el intercambiador en contracorriente. ¿De acuerdo? Ahora, es interesante ver por dónde entra el fluido caliente y por dónde entra el fluido frío. Aquí estoy diciendo que el caliente va a entrar por el tubo grande y el frío va a entrar por el tubo pequeño. Esa característica vamos a ver en función de las propiedades, o las características, mejor dicho, que tienen los fluidos. Ya, entonces, desde ahorita, norma general, el más dañino, es decir, el más corrosivo, el ácido, todo, siempre tiene que ir por los tubos, por el tubo menor. ¿Por qué? Porque supuestamente es el más fácil de cambiar. De acuerdo, pero vamos a ver las características de eso, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, entonces analizando, nosotros hemos dicho que vamos a evaluar el calor, el coeficiente global de transferencia, el delta T. En este caso empecemos evaluando el coeficiente global de transferencia de calor. Si nosotros analizamos el tubo concéntrico, voy a tener convección, conducción, convección, conducción. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a la resistencia interna del fluido que está en el tubo interno, tengo mi resistencia en función de la convección. ¿De acuerdo? Si yo analizo el espesor del tubo interno, tengo mi conducción. Si yo analizo el fluido que está aquí externo, tengo mi convección. Ahora, vamos a referir estas resistencias a qué diámetro está referido el área I. Está referido al diámetro interno, o al radio interno, diámetro interno. Ya saben, con la conducción es referido el externo del tubo interno sobre su radio interno del tubo interno. Por lo tanto, la resistencia externa va a estar referido al diámetro externo del tubo interno. Entonces yo podría tener, ya habíamos visto esto, que la resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias en el sistema. Entonces yo tendría mi resistencia de la convección, de la conducción y de la convección del fluido que está a toda esta parte, a este anillo de acá, lo vamos a denominar ánulo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a analizar la transferencia de calor, yo puedo ir desde adentro hacia afuera, o puedo ir de afuera hacia adentro. De ahí vamos a definir el R0 y el I, para poder tomar en cuenta que el calor lo podría calcular, ¿no ve?, con el coeficiente global referido al área externa del tubo, o lo podría calcular referido al área interna. Claro, si estoy intercambiando energía, el calor tiene que ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo desarrollo un poco estas ecuaciones, si yo trabajo en función del área externa, tengo esta ecuación, ¿no?, en función de las áreas, ¿de acuerdo?, que han sido simplificadas, ¿sí? Y aquí tendría la ecuación en función referida al área interna. Ahora, si yo hago la suposición de que el área 1 es igual al área 0 y esto es igual solamente al área, ¿no?, yo podría llegar prácticamente, estoy diciendo aproximado acá no es igual, es aproximado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque los espesores de los tubos son delgados. ¿Para qué? ¿Para qué son delgados? ¿De acuerdo? Para mejorar la transferencia de calor. Entonces, si el espesor es delgado, tengo menos resistencia. ¿De acuerdo? Y si a eso yo le sumo que tengo este material del tubo es un buen conductor, digamos el cobre, entonces esto va a ser elevado. Esto es pequeño, entonces todo esto va a tender a cero, ¿no ve? Ahora analicen un cacho. Si yo tuviese un material de conductividad no muy buena, pero tengo espesor pequeño, que entonces esto va a ser prácticamente 1. Y en periano de 1 prácticamente es 0, ustedes saben. Entonces esto se va a ir eliminando en un momento dado. De la misma forma acá. Entonces todo va a depender del tipo de material que esté utilizando yo en el intercambiador. Si tiene buena conductividad, yo puedo llegar a esta relación, ¿no ve? Que el coeficiente global de transferencia por cualquiera de los dos lados, si ustedes analizan, va a ser HI más 1 sobre H0.
¿de acuerdo? Pero vean el tubo, yo estoy tomando en cuenta en este punto, H0 aquí es H0, ¿ya? Pero ¿dónde hay la transferencia de calor? Hay sobre la superficie del tubo interno, específicamente hablando, en el diámetro externo del tubo interno está la transferencia de calor. Entonces ahí va a haber resistencia, no en el fluido, donde toma H0. Entonces yo no debería calcular en función de H0, debería tomar en cuenta en la superficie del diámetro externo. A eso lo vamos a denominar HIO. H del externo referido al interno. De acuerdo, ese va a ser el concepto de HIO, del coeficiente convectivo. Entonces mi ecuación va a cambiar un poco porque yo puedo determinar cuánto vale mi HIO. O sea, primero voy a evaluar HI y recién voy a evaluar después HIO. Y eso es facilito, ¿no? Diámetro interno sobre diámetro externo. Y ahí mi U cambia, ¿no? Mi coeficiente global de transferencia va a ser 1 sobre HIO más 1 sobre H0. A esto se lo conoce como el coeficiente global de transferencia de calor limpio. Y fíjense con las suposiciones que hemos hecho. ¿Ya? Ahora, generalmente digo limpio. ¿Por qué dije limpio? Porque cuando yo estoy diseñando, compro los tubos, no están sucios así, prácticamente no están sucios. A medida que yo voy trabajando, ¿no ve? Usted sabe que las tuberías se va generando deposiciones, son incrustaciones. Estas incrustaciones influyen en la transferencia de calor, hacen que el área aumente en la transferencia de calor. Entonces estoy metiendo una resistencia más que yo debo aumentar. Hasta acá solamente era el U limpio. Entonces tengo que aumentar la resistencia debido a las incrustaciones. Pero esta de acá es resistencia total. Entonces mi resistencia total va a ser la resistencia interna más la resistencia externa. Ese va a ser mi área total. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podría decir en forma general? ¿No? Todo esto lo hemos llamado U, 1 sobre U, y era limpio porque no toma en cuenta el RF. Ahora va a ser el 1 sobre U sucio, va a ser igual a 1 sobre U limpio más el RF. Ya, hasta ahí hemos hecho la suposición, ¿no ve? En forma de que las áreas eran prácticamente iguales, es decir, los espesores eran pequeños y hacía que estos se puedan simplificar y que además la conductividad era alta. Pero en forma general yo puedo tener una resistencia de este tipo, tomando en cuenta que la conductividad no necesariamente va a ser alta y que los espesores no son delgados, o sea, dependerá de las características del material que yo estoy utilizando para hacer que toda la resistencia a la convección a la conducción, mejor dicho, sea despreciable. ¿De acuerdo? Pero en forma general tenemos esta ecuación. Entonces, yo voy a tener en función del U mi resistencia total, 1 sobre mi resistencia total, que va a ser función, ¿no ve? Al coeficiente global por el área. Ya recalco, si estas áreas prácticamente son iguales, se van a simplificar. No, porque voy a evaluar con el área de transferencia, y el área de transferencia va a ser el área externa del tubo interno. Si agarro espesores pequeños, prácticamente estaríamos diciendo que las áreas van a ser las mismas y voy a poder simplificar y llegar a la anterior ecuación. ¿Ya? Y con la conductividad alta eso también va a tender a cero. Entonces podría hallar la misma ecuación, solamente haciendo las suposiciones. Pero este es un área que está referida al área interna. Si yo lo tomo referido al área externa, tendría esa expresión. ¿Ya? Y cuando trabajamos con el coeficiente global referido al área externa, es la más utilizada, les podría decir. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a laburar en función al U0, en forma general. ¿Ya? Pero ojo, acá siempre al U0 cuando estemos hablando de que las resistencias a la conducción son apreciables. Si son despreciables, hemos visto anteriormente que el U0 es igual al UI y es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de flujo de calor. Cuando nosotros evaluamos un intercambiador, lo primero que tenemos que evaluar es todas aquellas variables que nos puedan faltar, es decir, los flujos másicos y alguna temperatura. Todo lo tenemos que definir inicialmente. ¿De acuerdo? Y sobre eso podemos evaluar el calor. Ya tendría el calor.
¿De acuerdo? Ahora, muchas veces se les da en función no del flujo molar, sino se les da en función de la capacidad calorífica. Entonces yo estas expresiones lo puedo poner en función de la capacidad calorífica. Creo no habría ningún inconveniente para evaluar las temperaturas y para evaluar las capacidades caloríficas. Entonces ya he evaluado el coeficiente global, ya he evaluado el flujo de calor, ¿no ve? Inicialmente definí todos los valores que me pudiesen faltar de temperaturas. Ya he evaluado el delta T, supuestamente, y tengo que evaluar el área, ¿no ve? Y para evaluar el área tenemos métodos de diseño. Entre los métodos de diseño que vamos a ver está el de MTL y el método del NUT, ¿ya? Diferencia media de temperaturas logarítmicas y el número de unidades de transferencia. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí esta sesión. Se cuidan. Hasta luego.